Evangelio del Reino de Dios. Tema 7. En idioma griego, la palabra evangelio significa buena nueva, y esa buena noticia era concerniente al establecimiento del reino de Dios aquí en esta tierra. Es común oír esta palabra en casi todas las denominaciones religiosas, pero algunas omiten las palabras concernientes al reino de Dios y predican un evangelio referente solo a la persona de Jesús. Muchos se esfuerzan por anunciar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, el de buenas nuevas y de sanidad. Casi en todos los casos se hace mención de la persona que trajo el mensaje, en vez de anunciar el mensaje que trajo. Es más, en algunos casos el énfasis ya no está en anunciar al mensajero, sino a su madre. Se deja el anuncio de Jesús y se anuncia a la Virgen como salvadora y principal motivo de adoración. En el segundo tema vimos que a Satanás se le había entregado el planeta Tierra, y que todavía no se le ha quitado. Por consiguiente, él es todavía príncipe de este mundo. Bíblicamente, la palabra príncipe es sinónimo de rey, y de acuerdo al mundo que vivimos, son evidentes la maldad, el engaño, la codicia, y que el diablo sigue siendo el príncipe del mundo. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Fin de cita. Dios todavía no había juzgado al diablo por su maldad, sino solo arrojado del monte santo. Pero cuando vino Jesús y, después de ser tentado por el diablo y vencerlo, tuvo autoridad para juzgarlo por lo que había hecho. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fin de cita. Luego, en la segunda venida de Jesús, el diablo será echado fuera del planeta a un abismo desconocido. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fin de cita. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Fin de cita. Habiendo vencido Jesús al diablo, se ganó el derecho de ser príncipe o rey del planeta. La diferencia consiste en que él será príncipe de paz, como estaba anunciado. Libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fin de cita. Aquí el profeta Isaías, en el versículo 6, anuncia el nacimiento del príncipe, pero en el versículo 7, lo que iba a ocurrir unos 2000 años más tarde, cuando instaure su reino sobre la tierra. Repito que, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, Evangelio significa buena nueva, y es referente al establecimiento del reino de Dios aquí en esta tierra por 1000 años. De manera que, siendo verdad que Jesús trajo salvación, sanidad y buenas nuevas cuando vino, fueron referentes al reino de Dios que se establecería aquí en la tierra. Este fue el mensaje con el que el Padre envió a su Hijo a la tierra, y es el que Jesús anunció y envió a sus apóstoles y discípulos a predicar. Tomen su Biblia, queridos lectores, y empecemos a ver estas escrituras donde se nos dice que Él fue enviado con este mensaje. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Fin de cita. También donde se nos dice quién lo envió, libro de Juan, capítulo 14, versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fin de cita. Pasemos ahora donde Jesús comenzó a cumplir lo que se le había encomendado. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Fin de cita. Y versículos 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Fin de cita. Ahora envía a sus 12 apóstoles. Libro de Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.
Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Fin de cita. Luego, el Señor designó a 70 discípulos y los envió con la misma misión. Libro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Fin de cita. De acuerdo a las Escrituras, se registra que el Señor habló muchas veces del cambio que, para bien, se realizará aquí en esta tierra por 1000 años, antes de pasar a la eternidad espiritual. Todo quedó resumido, y no dudo que a la gente que lo escuchaba, les explicó detalladamente lo concerniente a este reino, sus leyes, cuál va a ser su capital, y también el gozo que sentirán por la paz y libertad del asedio satánico que estuvieron soportando por 6000 años. Se registra que, después de haber padecido, se presentó vivo por 40 días, en los que ocupó parte de su tiempo para hablarles del reino de Dios. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fin de cita. El apóstol Felipe predica en Samaria. Este fue uno de los primeros apóstoles que llevó el mensaje y lo hizo en la ciudad de Samaria. Libro de Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 12 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fin de cita. Cuando Felipe empezaba a dar este mensaje, Saulo, que más adelante fue el gran apóstol Pablo, perseguía a los fieles de Jesús. Este era un israelita celoso en las leyes y estatutos de vida, pero no creía que Jesús era el príncipe anunciado, ni aceptaba los cambios que, por orden del Padre, había hecho en las leyes rituales. Saulo, que consintió en la muerte de Esteban, más tarde, cuando reconoció su error, fue el apóstol que más se esforzó por dar el anuncio de la buena nueva del reino de Dios. Rescatamos su esmero de las siguientes escrituras. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Fin de cita. Y capítulo 28, versículos 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Fin de cita. Este fue y es un mensaje que se le debe seguir dando a la humanidad, y es acerca del gobierno, lo que hoy llamamos política. En la época que Dios le mostró al rey Nabucodonosor y a Daniel,
las naciones no se gobernaban por primeros ministros o presidentes como hoy. En esa época se gobernaban por reyes, y cuando un reino crecía, empezaba a dominar a las naciones más pequeñas y se convertía en imperio. Cuando Jesús vino al mundo, la humanidad ya había soportado 3 imperios mundiales que demandaban tributo de sus subordinados, y Jesús vivió en el cuarto, el turno del imperio romano, a quien le tenían que tributar. Libro de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Fin de cita. El Eterno había anunciado que estos reinos se levantarían y se lo hizo saber al mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel le recuerda e interpreta el sueño al rey. Dios le mostró al rey Nabucodonosor, por medio de un sueño, que lo olvidó y se lo recordó e interpretó Daniel, lo que sucedería en lo porvenir. Este rey era el hombre más poderoso de la época, y Dios quiso dar un mensaje al mundo por medio de él. En esta visión que al rey se le mostró, estaba incluido el reino de Dios, del cual estamos hablando. De acuerdo a la interpretación que a Daniel le mostró Dios, al rey le vinieron pensamientos por saber lo que sucedería en el futuro, y el Eterno se lo mostró. La visión consistía en una gran imagen que tenía cabeza de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y mulos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Libro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 al 33 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en mulares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez, y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decime, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas,
y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey, y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi, y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Fin de cita. Enseguida de recordarle parte del sueño, Daniel le sigue diciendo al rey: Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y los desmenuzó. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Le sigue diciendo que todos los materiales con que estaba hecha la imagen fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 35 dice: Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Fin de cita. A continuación, el profeta le interpreta el sueño al rey, diciéndole que la imagen representaba 4 reinos que se levantarían en la tierra, empezando por el mismo Nabucodonosor, que representaba la cabeza de oro fino. También le dice que el cuarto sería un reino dividido, que en parte sería fuerte y en parte frágil. Versículos 36 al 42 dice: Este es el sueño, también la interpretación del diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Fin de cita. Estos 4 reinos nada tendrían que ver con el pueblo de Dios y sus leyes, sino con gobiernos egocéntricos que, más bien, traerían infelicidad a la humanidad, por eso fueron presentados como bestias. A estos se les concedió mucha honra, pero al no entender a Dios, se los califica como bestias. Libro de Salmos, capítulo 49, versículo 20 dice: El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Fin de cita. El profeta le sigue diciendo al rey: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. No cabe duda que la piedra cortada no con mano representaba a Jesús. Él es la piedra viva y principal del ángulo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8 dice: Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y, piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fin de cita. Cuando el Señor venga por segunda vez, estará en pie el cuarto reino representado por los pies de hierro y barro cocido, llevando el sistema pagano de los tres primeros, que la piedra desmenuzará juntamente con los primeros, de los que no quedará rastro alguno. En el sueño se le mostró al rey que la piedra se hacía un gran monte que llenaba toda la tierra. En lenguaje bíblico, monte es sinónimo de pueblo o muchedumbre de gente. Y lo que se le mostró al rey es que, cuando el planeta pase a manos del príncipe de paz, las grandes ciudades y pueblos serán guiados por Jesús. Identificación de los tres primeros reinos. El primero fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 38 dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Fin de cita. Después de su muerte, continuó el reino su hijo Belsasar. Libro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino, y el versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos. Fin de cita. Después, al profeta se le mostró un carnero con 2 cuernos, que representaba a los reyes medos y persas. Más tarde, Daniel vio un macho cabrío con un solo cuerno entre sus ojos, simbolizando a Alejandro Magno, rey de Grecia, quien derrotó al carnero de los 2 cuernos. Libro de Daniel, capítulo 8, versículos 20 y 21 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Fin de cita. Los que conocen la historia universal saben que Alejandro Magno, rey de Grecia, fue quien derrotó a estos 2 reyes aliados y reinó como tercer imperio mundial. Después de la muerte de Alejandro, como su imperio estaba dividido en 4 provincias, pasó a manos de los nobles que se habían criado con él, los cuales se hicieron cargo como reyes de sus respectivas provincias. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos 1 al 10, versión de Félix Torres Amat dice, sucedió que después que Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, y el primero que reinó en Grecia, salió del país de Setim y derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, ganó muchas batallas, y se apoderó en todas partes de las ciudades fuertes, y mató a los reyes de la tierra, y penetró hasta los últimos términos del mundo, y se enriqueció con los despojos de muchas naciones, y enmudeció la tierra delante de él. Juntó poder y un ejército muy fuerte, y después se engrió e hinchó de soberbia su corazón, y se apoderó de las provincias, de las naciones y de sus reyes, los cuales se le hicieron tributarios. Después de esto cayó enfermo, y conoció que iba a morirse. Entonces llamó a los nobles de su corte que se habían criado con él desde la tierna edad, y antes de morir dividió entre ellos su reino. Reinó Alejandro 12 años, y murió. Enseguida que ellos se hicieron reyes, cada uno en su respectiva provincia. Y así que él murió, se coronaron todos, y después de ellos sus hijos, por espacio de muchos años, y se multiplicaron los males sobre la tierra. Fin de cita. Obsérvese que este tercer reino sería dividido en 4. Al profeta Daniel se le mostró que la tercera bestia tenía 4 alas y 4 cabezas. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 6 dice, después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Fin de cita. Respecto de estos reinos mundiales que se establecerían antes del reino de Dios, se le mostró nuevamente al profeta por otra visión en sueños. Daniel ve que 4 vientos combatían en el gran mar, y que 4 bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Estas tenían figura de león, oso y leopardo, pero la cuarta era diferente a las otras, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. El profeta veía que esta cuarta bestia tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las horas hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. Libro de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 7 dice, en el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia,
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las horas hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fin de cita. En realidad, a esta cuarta bestia la Biblia no la identifica, pero da algunos datos para que el lector comprenda quién es. Empieza el cuarto reino. Si recurrimos a la historia, encontramos que el cónsul romano Metelo venció a Macedonia y la convirtió en una provincia romana en el año 146 a.C. Cartago, ubicada en el norte de África, también fue destruida ese mismo año. Asimismo, en el 146 a.C., el cónsul Mumio, tras derrotar al ejército de la Liga Aquea, una confederación de 12 ciudades griegas, saqueó y destruyó Corinto, incorporando a Grecia como provincia del Imperio Romano, tomado de la enciclopedia Quillet, cuarto libro, página 376. Ya consolidado y tras casi 2 siglos de existencia, el Senado del Imperio Romano otorgó a Octavio, emperador romano, el título de Augusto, una distinción generalmente reservada a las divinidades. Quillet, página 385. En vida de Teodosio, emperador y padre de Arcadio y Honorio, cristiano y ortodoxo ferviente, en el año 392 después de Cristo, logró que el cristianismo pasara a ser la religión oficial y única del imperio. Quillet, página 391. Después de la muerte de Teodosio, padre de Arcadio y Honorio, en el año 395, el imperio quedó dividido entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el oriente, con Constantinopla como capital, y Honorio el occidente, con capital en Roma, pero adoptó como residencias sucesivas Milán y Rávena. Desde entonces, el imperio romano no volvió a unirse bajo un solo emperador. Quillet, página 391. El de Occidente, políticamente, se vino abajo, pero el poder del sistema quedó en la Iglesia. El de Oriente, políticamente, sobrevivió hasta el año 1453 a través de muchas vicisitudes. Quillet, página 391. En los datos que el profeta nos da para identificar al cuarto imperio, se nos dice que el cuarto sería un reino dividido. Libro de Daniel, capítulo 2, versículos 40 y 41 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Fin de cita. Otro dato a tener en cuenta es que estos poderes no se unirían, religiosamente, sino por medio de alianzas humanas, y así permanecerían hasta la segunda venida de Cristo. Se debe prestar atención en lo que suceda en Europa, porque es posible que el pie de la estatua de oro que quedó en Europa Oriental se una con el que está en Occidente por medio de una alianza humana, políticamente, por allí en la parte occidental. Esto puede ocurrir en organizaciones como la Unión Europea u otras alianzas. Cuando en esa unión estén participando estos 2 pies, y se encuentren solo 10 reyes o gobiernos, los 10 dedos, estará acercándose la segunda venida de Jesús y el establecimiento del reino de Dios aquí debajo de todo el cielo. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fin de cita. Y en el capítulo 7, versículo 27 dice: y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Fin de cita. Más adelante daré otros detalles del reino de Dios.